presencial, así que damos la bienvenida a quienes nos están acompañando aquí presencialmente y por supuesto a quienes nos están acompañando también por Zoom. Si nos pueden dejar en los comentarios, si nos acompañan las personas de Zoom de qué otros países, quedaríamos agradecidas. Estamos viendo a Alberto, buenas noches, gracias por la espera, disculpen la demora, teníamos estos temas técnicos de llevar esta primera modalidad. Gracias por dejarnos tus saludos desde México. Daniel, buenas noches. Ya un poco más vamos a compartir el enlace en donde vas a poder encontrar alojado el material, donde se va a poder verificar lo que va a mostrar hoy nuestra grandiosa expositora. Hola Alonso, hola Danis, nuestra Art Ladies de Colombia. Andrea, buenas noches, Andrea, que va a ser nuestra siguiente expositora, así que es un gusto, es una noche especial porque nos acompaña en el Zoom quien va a ser nuestra expositora en agosto, así que ahí nos vamos a sentir acompañadas. Johanna, buenas noches también. A Yanina, buenas noches desde Chile. A Yeltsin, que nos acompaña desde Lima. Y bueno, para poder dar inicio rápidamente al Meetup, porque hemos estado con un poquito de atraso llevando el tema de la modalidad, voy a presentarles a nuestra speaker de hoy. Su nombre es Fernanda Jurado Mantilla. Tengo la fortuna de que sea mi amiga y la ventaja de que nos haya dado un espacio en su agenda. Ha sido un poco difícil que nos haga espacio a ella porque es muy ocupada. Y bueno, y Fernanda actualmente está trabajando como Data Scientist en una institución financiera. No sé si puedo decir el nombre, mejor sin publicidad. Okay, con publicidad. Trabaja para Banco Guayaquil actualmente como científica de datos y actualmente también forma parte de la consultora de estadística MASAP. Ella es ingeniera en estadística e informática y la tesis con la que, bueno, se graduó en SPOL, luego entró en una competencia, que por cierto la ganó, y que está basada en inteligencia artificial. Es uno de los proyectos más interesantes que existen. ¿Por qué? Porque es realmente tomar inteligencia artificial aplicada a problemas reales. En este caso ella propuso la identificación de la cobertura arbórea de Guayaquil urbano usando técnicas de inteligencia artificial y por eso pues también ganó, así que luego le vamos a dar su respectivo aplauso por aquello. Y pues en lo que tiene que ver su experiencia como analista de datos y como estadística, pues es muy amplia. Así que hoy nos va a dar un meetup un poco gracioso en el sentido de, nuevamente, poder utilizar técnicas de minería de datos y de visualización, pero haciendo análisis de data no estructurada, que es mediante las letras del nuevo disco de Bad Bunny. Así que, mi querida Fernanda, bienvenida y le vamos a dar paso a ella para que pueda continuar. Gracias, Zulema, por tus palabras. Disculpen, sino que muchas gracias por tus palabras, Zulema, por esa bienvenida y por haberme dado la oportunidad en este espacio para poder compartir un poco de lo que es el análisis de datos, temas estadísticos, gráficos, visualización, que es un tema que me gusta mucho. Y bueno, como siempre me caracteriza haciendo temas un poco piquis, polémicos, en el cual llama esa curiosidad y atención de las personas que observan. Entonces, bienvenidos. Voy a compartirles mi pantalla para iniciar con la presentación. Un minuto, por favor.
Listo, pueden ver mi pantalla, no sé, Zulema, Linda, ¿me pueden ayudar si desde el Zoom me pueden ver? Sí, está perfecto. Listo. Esta noche les voy a dar el tema Aprendiendo Visualización con Bad Bunny. Creo que consulta, y también pueden ponerlo por nuestro chat. ¿Quiénes vienen aquí por el text mining? Alzan la mano, text mining. Yeah. Por visualización. Ok. Por Shiny, visualización dinámica. Ok. Y por Bad Bunny. Sí, creo que muchos están interesados por el tema de Bad Bunny y estadísticamente quieren conocer qué hay detrás de las letras. Y bueno, rompiendo un poquito aquí el hielo, les dejo una frase que no dijo Bad Bunny: tú no eres bebecita, tú eres programadora. Les pongo nuestra agenda del día de hoy, del taller de hoy. Vamos a hacer un breve barrido lo que es text mining, luego vamos a pasar lo que es visualización con ggplot y finalmente voy a abarcar un poco el tema de visualización dinámica que es con Shiny. Si no nos alcanza el tiempo, en verdad, mil disculpas. Igual yo ya le dejé a Linda y a Zulema el link donde el cual pueden revisar el material. Tienen ahí igual los códigos, tanto de la visualización estática que es con ggplot y también el de Shiny. Y bueno, hoy mi jueves va a ser de un Shiny con Bad Bunny. Tenemos los primeros pasos. Vamos a preparar los datos. Bueno, aquí se me fue. Como segundo paso, elaborar los gráficos. Tercero, vamos a crear un Shiny. Y finalmente, como un reto para ustedes, el que lo puedan publicar. Primer punto, text mining, que es la manipulación y la limpieza de los datos. La base de datos es creada por mí. Realmente me tomé el tiempo de buscar canción por canción, letra por letra y hacerlo en un Excel. Y sí, en una celda de Excel pude poner todas las canciones bueno, una canción con todas sus letras de Bad Bunny. Tenemos también que abarcan 8 columnas. Primero, que es la letra, el título de la canción, con quién hace un feat Bad Bunny, una colaboración. También a qué álbum pertenece esa canción, el tiempo de reproducción que dura dicha canción, el año que se realizó, y he tratado de abarcar un poco también lo que es el ranking a nivel de Estados Unidos y latinoamericano. Como pueden ver, hay alrededor de 188 canciones que he podido incluir en esta base de datos, y sí, una canción me faltó, pero ya era algo así como que eran 6 hojas cuando la revisé en Word, y eso ya Excel me dijo, no, o sea, no te pases. Y partimos con la limpieza. Cuando hacemos un text mining de un texto largo o un párrafo, o en este caso canciones, tenemos que estandarizar las palabras. Y el primer paso es convertirlas en minúsculas. Ustedes saben, lo que es copiar y pegar de Google la letra, ponerlo en Excel, siempre va a venir con elementos, con signos, en letras mayúsculas, minúsculas, tildes, y por eso tenemos que estandarizarlo. He creado aquí una función, como pueden observar, que es para limpieza del texto o de las canciones, en donde primero vamos a convertir las letras en minúscula. Segundo, vamos a eliminar cualquier elemento que se pueda presentar. Como les dije, hice copy y pega de Google, entonces pueden haber símbolos, emojis o cualquier elemento que pueda afectar nuestro análisis. Lo siguiente es eliminar los signos de puntuación. También los espacios en blanco que estén muy repetidos, pueden haber muchos espacios, entonces queremos eliminar que solamente quede uno. También eliminar las tildes y eliminar todas esas palabras que tengan de longitud 1, que pueden ser I, O, E y estos monosílabos. Luego de eso viene la manipulación.
Entonces aquí viene un término en text mining que se llama token. A la palabra se le llama token. ¿Y qué quiere decir eso? Son las unidades gramaticales esenciales. Si yo hago un barrido y ya solamente tomo cada palabra que tienen las letras y lo hago un gran set de datos, finalmente voy a tener alrededor de 87,000 registros. Esa es una gran base de datos total, ya poniendo cada palabrita. Pero también tenemos lo que las step words. ¿Y qué son las step words? Son palabras que no tienen sentido sin ningún contexto. Por ejemplo, con, y, de, también. Entonces, a ese tipo de palabras se les llama step words y para nuestro análisis es necesario eliminarlas. Por eso, finalmente, nos quedan alrededor de 50,000 registros. Voy a pasar al código para que puedan ver la parte de tokenización. Quienes nos siguen de forma virtual, disculpen, he hecho la letra un poco más grande para las personas que están en presencial. Y así puedan apreciar desde nuestro Infocus el código. Entonces, tenemos aquí algunas librerías que vamos a decirle a R que por favor las actives. Y listo. Voy a hacer un llamado a la base de datos de Bad Bunny. Y aquí podemos visualizar un poco de forma previa lo que tiene la base de datos. Como se dan cuenta, aquí tenemos en cada celda las canciones. Y como pueden observar, hay muchos símbolos, tildes, mayúsculas, símbolos, signos de puntuación. Entonces, todo eso vamos a ir limpiando. Esta es una función que he creado, como les dije, que es para hacer una limpieza de datos. ¿Y esta función para qué sirve? Para que una vez que pase el texto, pueda eliminar lo que no deseamos. Ahí creo que se puede apreciar mejor. Y finalmente a nuestro dataset vamos a aplicarle esa tokenización. En este primer paso lo que he realizado es que está separando en una lista cada palabra y está dentro de una sola variable que se llama texto tokenizado. Y si realizo ya la separación de las letras, lo que les decía, ya ahora sí ya tengo cada palabra, una palabra por cada registro. Y ahí digo que estas primeras palabras pertenecen a la primera canción que se llama Moscow Mule. Y ahí está cada palabra. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Voy a crear un segundo set de datos. Como les decía, este set de datos tiene alrededor de 87,000 registros, pero lo que necesito es descartar los step words, palabras que no me van a sumar en mi análisis. Y voy a crear un segundo set de datos. Y en este segundo set de datos podemos ver un poco que el T ya lo ha eliminado, por ejemplo. Y ahí va eliminando un poco estas palabras que no necesito. Volvemos a la presentación. Y vamos con ggplot y un poco de las técnicas de visualización empleadas y también lo importante, lo que a muchos les da curiosidad, los resultados que pueden tener las canciones de Bad Bunny. En esta primera visualización he hecho un word cloud que trata de dimensionar que entre más aparece una palabra, va a ser más grande. Y le he dado la forma de un conejo aquí. ¿Qué se necesita para poder realizar este word cloud? Obviamente las palabras
y la cantidad de veces que esa palabra ha sido repetida. También podemos emplear una figura. En este caso yo he puesto un conejo, pueden poner una guitarra o el corazón del álbum de Bad Bunny. La imagen que a ustedes les parezca de forma amigable presentar su text miner. ¿Qué? Bueno, ahí les voy a subir una diapositiva de cómo hacer la imagen en PNG desde PowerPoint para que la pueda leer el word cloud. Ahí les voy a presentar en el código cómo la llama la función. No, tranqui, está bien, está bien. Por si acaso, como es un tema de visualización, yo entiendo que ya saben un poco el tema de manipulación de los datos. Entonces, como que considero que ya algunos tienen este background de lo que son funciones de dplyr, tidyverse, entre otros. Entonces, creo un primer set de datos, como les decía, que va a tener las palabras y sus registros. Y si me doy cuenta, el PA, E y C son las palabras que mayores registros tienen. Y sobre todo el Y. Aquí podemos ver que ha utilizado 719 veces el Y. Así es, sí. Sí. Aquí llamo solamente a 250 palabras porque si pongo todas las palabras el gráfico va a colapsar. Entonces, voy a limitar mi set de datos a esa cantidad. Hago el llamado desde la función wordCloud2 y también llamo a la imagen que yo quiero que aparezca. En este caso, esta imagen 3 es el conejo. Entonces, si quieren, corremos estos datos. Puede que demore un poquito. Perdón, se pone nervioso. Ahí fue. Qué paciencia, perdón, ya. Ahí les pone. Es por el tamaño de la pantalla. Bueno, y ahí pueden ver un poco cada palabra y la cantidad de veces que se ha repetido en la base de datos. ¿Perdón? Grabar el video, perdón. Espérame un ratito. Ya. Se ve, ya se puso nervioso otra vez. Sí. Voy a hacerlo un poquito más chiquito porque creo que es por el tema de la pantalla. Sí, se puso nervioso. Déjame ponerle aquí atrás. Ahí fue. Chuta, pero quedó hasta la mitad. Bueno. La segunda parte que voy a conversar o platicarles es un poco la estructura de ggplot. Tenemos 7 capas en ggplot para poder realizar un gráfico, en donde primero se debe seleccionar cuál es nuestro conjunto de datos. Lo segundo es la estética, que es decir, nuestra escala en donde vamos a mapearlos, es decir, vamos a
definir nuestro eje Y como nuestro eje X. La tercera capa son las geometrías, que puede ser un gráfico de barras, puede ser un histograma o un boxplot, de acuerdo a lo que nosotros definamos. Como cuarta capa tenemos los faces, que son múltiples pequeños gráficos que yo veo de acuerdo a los grupos que pueda tener mi base de datos. Por ejemplo, un grupo puede ser los álbumes. También puedo emplear estadísticas, por ejemplo, regresión lineal, una regresión logística, puedo graficarla. Las coordenadas, en qué gráfico, si es, también puede ser en coordenadas polares, y también los temas, que es ya es un tema de diseño del gráfico propio. Y aquí sí nos vamos al código, porque hay cosas que no se aprenden en diapositivas, sino tirando código. Voy a hacerles un poquito más grande, espero que no tengamos el mismo problema en WordCloud. También quería mostrarles un poco de las palabras más largas. Esto sí me había olvidado. ¿Cuáles son las palabras más largas que utiliza en el dataset? Y disculpen con los presentes y los que nos ven de manera virtual si hay algo que no es propio de una ponencia académica, pero bueno, en nuestro set de datos. Todo sea por la ciencia, sí. Temperatura es una de las palabras que más se repite. Satisfacción, explotando. Recuperarte, sí. Bueno, avanzando un poco con el ggplot, les voy a presentar una primera función, que es la de graficar columnas. Y en este caso voy a hacer un conteo de palabras. Es básicamente lo que ya vimos en el word cloud, solamente que lo hacemos con un gráfico de barras. Y aquí ya podemos ver con una distribución cuáles son las palabras que más se repiten. Tengo pa, a, si y el ye. Entre las palabras que más repetidas. Ojo, aquí también hay un tema con Bad Bunny, que literal, para analizar sus palabras se necesita un diccionario a otro nivel, así puertorriqueño, porque si no, tenemos estas palabras, ¿no? Entonces, obviamente no están en el listado de Stepwords, por eso todavía las mantienes en el set de datos. Disculpa, ¿me ibas a decir algo? Sí, justamente eso te iba a preguntar. Cuando empezaste a mencionar sobre la limpieza de los datos, me quedó la duda y en dónde quedan estas palabras un poco más. Claro, como sabes, como les comentaba, o sea, copio y pego el literal de Google para poder armar el dataset. Y están con los apóstrofes por el dialéctico puertorriqueño. Entonces, no se pone completa, sino que ahí ya hay que hacer un cruce de diccionarios, que por ejemplo, el PAL, que es PA apóstrofe L, igual al para. Entonces, sí hay que hacer una construcción de eso que no lo encontré, así que... Pero podría validarlo por la longitud. Menos de 4 se va. También se puede hacer. Sí, podría hacerlo. No te cacho la idea. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, iPad fue la que más se escuchó. Ya. Pero sabemos muy bien que es para decir Para. y en el momento de haber puesto la apóstrofe y la letra de zona se fue atrás. Ah, claro, se fue. Estaba siempre pendiente del idioma, de si en algún momento claro. de un guaraní o de un español. Claro. Así es. Bueno, tenemos... Disculpen los que nos están viendo de forma virtual, se desconectó la pantalla de este lado. Ya. O sea, no, claro, o sea, para decir que nos esperen un ratito. Ya, listo. Eso se agregó de corpus del español, o sea, para poder utilizar para esa palabra, no debería ser.
Claro, o sea, no deberían estar, pero como tengo símbolos, tengo algunos signos, lo que hace nomás es eliminar el símbolo y deja las palabras solitas. Ok. Bueno, ¿qué empleamos aquí? Primero hice un límite de las 20 palabras más repetidas. Empleé la librería, como decía, ggplot, y en este caso utilicé un gráfico de columnas. Está un poco lo que son las palabras y la longitud de o cuántas veces se ha repetido dicha palabra. Tenemos un siguiente gráfico. Ya. ¿Cuál es este gráfico? A mí me dice cuántas veces están palabras de 2, 3, 4 caracteres. En este caso, puedo ver que la mayoría de palabras que utiliza Bad Bunny en sus canciones son de 5 letras, 5, 6, 7 letras, no más. Y estoy empleando un gráfico de histogramas. Ahora, también quiero saber cuán correlacionados pueden estar los álbumes entre sí. Como obviamente Bad Bunny es su autor, sí hay una correlación bastante alta, les voy adelantando, pero igual este código ustedes lo pueden emplear para algún tipo de relacionarlos con otros artistas, con personas de otro género, y pueden ver qué tan relacionadas están sus palabras. Por ejemplo, en este primer caso, he hecho la correlación del álbum Por Siempre con el de Oasis y tienen una correlación del 0.7. Si vemos una segunda correlación, está el último tour con Un Verano Sin Ti, que son los 2 últimos discos de Bad Bunny, y ahí sí tienen una correlación de casi el 0.9. Sánchez nos pregunta correlación de qué variable. ¿Por qué? Ok, perdón, me salté esa parte. En este caso, lo que yo trato de hacer es tomar las palabras o los tokens y voy determinando por álbum cuántas veces se repiten. Y entonces ahí voy viendo la correlación entre los álbumes. Y si voy a hacer un gráfico de correlación, aquí puedo observar, por ejemplo, voy a hacer la correlación entre el álbum Por Siempre y Oasis. Y voy a poner un gráfico de puntos. Perdón. Si yo hago este primer gráfico de puntos, lo que hace esta geometría es graficarlo, pero ponerlo un poco disperso el tema de los puntos. ¿Por qué? Porque al hacer una regresión o al graficar algún tipo de recta o función, que no haga que se sobreajuste. Entonces esta librería me ayuda a que los puntos no estén de forma específica donde le toca, sino los disperso un poquito. Entonces tengo este primer gráfico en el cual veo que se concentran en el 0. Pero si yo le voy agregando otras capas, bueno, en este caso le voy a agregar el texto porque quiero ver las palabras. Ya puedo ver que los puntos más lejanos es pa, y, que son los que más se repiten, y acá las que están menos repetidas son siempre, vato, ahora quiero. Ahora, esa escala no me ayuda mucho.
Veo que están concentrados mucho en el 0 y tengo unos outliers por ahí en el 100. Entonces, a mí lo que me facilita es transformar estos valores en porcentaje y cuando una vez que he agregado esa transformación, le aplico otra transformación que es logaritmo para los ejes. Y ahí puedo visualizar que están un poco más dispersos en tema de las palabras. Y si le aplico una recta, a ver cuáles son las palabras que más se correlacionan, y ahí puedo tener que el yeah, bien, baby, son palabras que están súper relacionadas tanto en Oasis como por siempre. Y bueno, el theme BW es un tipo de diseño para el gráfico, y lo que hace este otro theme es eliminar el nombre de los ejes. Si no quiero que se vea así. Entonces, la correlación está enfocada solamente en las letras, en las palabras utilizadas en letras. No, Sí. por ejemplo, si hizo tal canción con el mismo autor y con alguien igual, no, solamente. No, es por álbumes, sí, es por el álbum. Las letras que tiene cada álbum. Lo que hace es tomar el álbum y ver todas las letras que tiene. Y lo correlaciono con otro álbum. Porque antes veíamos que había más aspectos, como por ejemplo el año que fue sacado. Entonces, Sí. ¿se correlaciona ahorita eso también o no? Lo vamos a ver más adelante. Ahorita no, para este primer gráfico no se correlaciona el año, solamente los álbumes. ¿Hiciste saber la correlación entre, por ejemplo, ahora no sentí con algún otro, que no sea, O sea, si quieres lo podemos hacer. Tengo la lágrima aquí porque me pareció súper interesante. Cuando hiciste la correlación entre los dos últimos álbumes, fue más alta que por siempre y Oasis. Ahora, si conocemos un poquito los álbumes, sabemos que son canciones un poco más técnicas las primeras y las últimas son álbumes más melancólicos. Entonces, seguramente hay más palabras melancólicas y es demostrar un número, algo que escuchábamos todos los días. Para las personas que nos están viendo de forma virtual, ahorita nos hicieron un comentario de que si podía hacer una correlación entre uno de los primeros álbumes de Bad Bunny con uno de los últimos por la temática de cada álbum. Los primeros álbumes eran un poco más, ¿cuál era la palabra? Enérgicos. Y de los últimos son un poco más melancólicos. Entonces, si me permiten, voy a hacer eso. Vamos a poner, vamos por siempre, ¿ya? Vamos a ver la correlación y mira, claro, ya no, mucho menor. En ese tiempo estaba con Claro, claro. Y ahora vamos a ver. Otro dato para acá. ¿Quién estaba? Lo hizo acá. Sí, y ahí se ve un poco las palabras que tienen más tendencia al por siempre que a un verano sin ti. Ahí sí ves la correlación un poco menor. Y bueno, ahí van algunas que otras palabras y son distintas. Por ejemplo, las que se más hacen relación entre ellos es abrazo, mal, dejo, calle, va bien. No las típicas del ye, ye, ye. Ya. Volvemos un poco a las diapositivas. Y me gusta bastante este concepto que tenemos de diversidad y densidad en los textos. La diversidad trata de decir cuántas palabras distintas utiliza un autor en su texto. En este caso nosotros los vamos a ver por álbum, es decir, cuántas palabras distintas utiliza Bad Bunny por cada álbum. También tenemos en la otra definición, la de densidad, que se define como el número de palabras únicas dividido por el total de palabras. Y este indicador lo que me da a decir es que entre más aumenta la densidad léxica, disminuye la repetición.
espero que me haya hecho entender. Disculpen que les haya puesto mucho texto en la presentación, pero es un tema de conceptos más. Ya ustedes en el código van a ir viendo más detalladamente esos conceptos. Había una pregunta en el Zoom que se quedaba que decía, ¿se puede inferir que con ello el autor de las letras es el mismo? En base al último análisis que estaba haciendo. Puede ser. Bueno, claro, ya hablar de inferir son palabras mayores. Es claro, o sea, inferir y no hago ninguna conjetura realmente. Pero es un buen indicador, ¿sabes? Ya, creo un data frame o un table donde voy a tomar las canciones por año y su léxico. En este caso, cuántas palabras distintas tiene por cada álbum. Y voy a hacer un gráfico, como les había explicado, sobre la diversidad léxica. ¿Cómo realizo este gráfico? Como les había hecho o explicado anteriormente, utilizo un gráfico de puntos, pero en este caso yo utilizo aquí la caracterización de jitter. Asimismo, como en el gráfico anterior, me disperso un poco los puntos para que no exista un sobreajuste. El color me da el color rojo, el alfa es la transparencia que tienen los puntos y el psi el tamaño. Luego tenemos ahora una estadística, una capa estadística en el cual yo le digo que me emplee un método de regresión lineal y también tengo un Half Smooth, que es otra capa que va a trazar una curva suavizada en relación a cómo están distribuidos los puntos. El LWD lo que trata de decir es qué tan grueso quiero que sea la curva. Y si vamos ahora a los resultados y la interpretabilidad, lo que me puedo dar cuenta es que en el 2016 Bad Bunny tenía mayor léxico o tenía muchas palabras diferentes versus al 2022. Si nos damos cuenta va disminuyendo. Pero ojo, recuerden que aquí estamos agregando o estamos incluyendo colaboraciones y remix de Bad Bunny. Claro, hay canciones más largas, también escritas por otras personas, algunas cosas más. Y luego vamos al gráfico de densidad. En este caso estoy tomando también los step words porque quiero ver cuántas veces también las repite. Aplico el mismo gráfico, solamente que con este set de datos, y lo que me puedo ver es que la densidad de Bad Bunny pareciera que disminuyera un poco. La curva suavizada me dice como que baja para el 2019, pero sigue aumentando su léxico para el 2022. Pero ojo, estos son gráficos estáticos. Ya vamos a entrar a Shiny, donde esto va a cambiar totalmente nuestra percepción. Cuando estemos cortos de tiempo, me avisas. Ok. Ya. El último gráfico es la densidad. Y ahora tenemos otro concepto que es el TF-IDF, que trata de decir frecuencia de términos y frecuencia inversa del documento. El TF se refiere, como les decía, frecuencia de términos, cuántas veces un término, una palabra se repite, y esto me va a indicar entre mayor sea la frecuencia del término en el documento, mayor va a ser su importancia. Ahora, ¿qué es el IDF? El IDF lo que trata de decir es que cuántas veces, en cuántos documentos una misma palabra está repetida. Es decir, si en cada canción se repite una palabra,
para mí esa palabra debería considerarse como tener un valor menos o una ponderación menor. Entonces el IDF lo que hace es una transformación de 1 sobre la cantidad que se repite esa palabra para poder así quitarle un peso. Entonces cuando tenemos la multiplicación de su frecuencia con el IDF, vamos a tener unos valores en el cual van a destacar palabras claves para cada álbum, en este caso que vamos a hacer. Realizo una tabla con los datos que ya tenemos, en este caso sin los step words, y podemos ver aplicando la función bin tf y df como cuál es el tf y df de cada palabra. En este caso lo estoy separando por año y por token, y cuántas veces se repite. Y ahí podemos ver que ciertas palabras tienen un peso. Una vez que yo he realizado ese peso, voy a ver en un gráfico separado por años para ver qué palabras son importantes de acuerdo al año que ha escrito Bad Bunny. Este gráfico sí se demora un poquito, así que tengamos paciencia. ¿Va a significar la multiplicación de las dos cifras? Es darle un peso a las palabras de tal manera que destaquen las palabras importantes que hay en cada letra. En este caso lo estoy haciendo es por año. En cada año, ¿cuáles son las letras más importantes? Es decir, no son tan repetidas para cada documento, pero sí tienen una frecuencia. Se puso otra vez nervioso. Perdón un ratito. Otra vez se puso nervioso. Ahí fue. Listo, y aquí podemos ver, en cambio, no por álbum, sino por año, cuáles son las palabras claves. En el 2016 tenemos Kyle, para el 2019 Bellacoso, que esa es la canción con Residente. 2021 Ordene. Me asombró que salía esta palabra en japonés, y ahí creo que es por este tema de Yonaguni, por esa canción. Y 2022 tenemos Party, pero también es porque se repite bastante en un solo documento. Ajá, exacto. Y la que está abajo de Party también. Ah. ¿Qué? Ya expliqué eso al inicio. Y finalmente tenemos lo que son los bigramas. Los bigramas se asocian a las cuales par de palabras están relacionadas entre ellos. Y estoy haciendo este gráfico de grafo, que podemos observar para ver qué conversación generan ese par de palabras. Entonces, nos vamos, al código. Aquí voy a hacer una limpieza adicional, otra vez de texto de la base de datos de Bad Bunny por ciertas cosas puntuales, pero también es porque aquí voy a emplear esta función onTokens, porque aquí lo que le estoy diciendo es que me separe los tokens de a 2. Bueno, y aquí podemos contar los bigramas, cómo se genera. Y ahí veo el ye. Lo que en la QM, y aquí podemos darnos cuenta que tenemos step words.
Entonces es necesario quitar esas palabras para conocer palabras que sean importantes y que generen una conversación. Aunque también tenemos monosílabos, como les decía al inicio, tenemos este tema de haber creado un diccionario de Bad Bunny para eliminar ciertas palabras. Ah, perdón, aquí está la status. Bueno, y aquí tenemos un par de palabras. Sobrepasan el yeah, Bad Bunny Baby. Pal, aquí en el limpiador no le puse que elimine las de una longitud. Obviamente el party. Y también ustedes otras palabras como por ejemplo el creepy. Aquí he vuelto a hacer un gráfico de barras para ver ya cómo se distribuyen y cuáles son las palabras que más destacan. Y finalmente voy a crear un gráfico, el gráfico que les puse en la presentación. Aquí lo voy a limitar a las palabras que tengan se hayan repetido al menos 15 veces, el par de palabras. Y lo voy a hacer en un grafo. Ojo, ver el par de palabras que generan una conversación. ¿Qué cosa? Para el grafo. Plot. Un plot, nada más. ¿Algo más? Bueno. No, hay que no es un gráfico de función. Quería ver la función. No sé si aquí está, también se emplea la función graph for data frame para poder hacer este tema de los pesos y los enlaces para cada arista. O sea, ya que llama ya es un tipo de dato allí. Está bueno un dato. Claro. Perdóname si no entiendo. Yo pongo plot de cualquier otro paquete y me va a preguntar qué quiere. Un histograma, qué quiere. Recuerda que el plot, dependiendo las funciones que le vayamos poniendo, va a ir saliendo el gráfico. Recuerda que si también le ponemos aquí otros tipos de características, ahí va a salir lo que dice, un gráfico de cajos, de barras. Esto es una función base de R. Hay un tipo de enlace. Claro, ahí está el enlace entre las palabras. Deme un segundito. No sé si ahí se ve, lo pueden ver un poco mejor. Déjame ver. Están preguntando que si no es de iGraph. Ya. Ahí, ya. Ojo, esto también es para que ustedes conozcan que existe esta función o herramienta en lo que es text mining. Por lo general se aplica en periódicos, en reportajes, porque por ejemplo, voy a hacer un ejemplo común. El periódico El Universo tiene el par de palabras Lazo, corrupción, Correa, corrupción. Entonces aquí yo ya puedo ver la conversación que se genera, que asocia tanto a Lazo como a Correa en casos de corrupción. Entonces así mismo hace este Había una pregunta en el chat que decía que si el gráfico no era de iGraph. Las funciones también, pero el plot en sí es de R. No, claro, pero iGraph es un tipo gráfico de otra paquetería, entonces entendería yo que no estás usando.
Sí, el EGREF sí lo utilizo, está en las primeras librerías. También está por el tema de la función que está arriba donde hago el dataset. El data graph, algo. Sí. Y bueno, aquí podemos ver un poco las conversaciones que se generan. Aquí es Vlado, Pari, venir, hacerte. Sí, sí pueden ver, si no lo hago un poco más lento. Dame un segundito, disculpa. Va a censurar. No, no se puede hacer más grande. No sé, ahí se puede ver. Sí, disculpa, que me... Creo que algunas, digamos que al colocar el gráfico, solo vuelven en sí mismo. Entonces, no sé si se puede filtrar como después para aquellos que realmente forman una conexión por... Diferente. Sí, también se podría agregar el filtro dentro de la estructura para poder quitar esa relación entre las mismas palabras. Bueno, aquí tenemos Díselo, Luyan, Mambo Kings, Hear This Music, y las conversaciones que se pueden generar. Bueno, aquí está Bad Bunny, Bebé, ¿de dónde? Entre otras conversaciones. Y aquí viene por lo que tanto han esperado. Entramos a visualización de Shiny. Lo que hace Shiny es que nuestros gráficos que hemos visto hasta ahora, que han sido estáticos, los vamos a hacer dinámicos. Y bueno, entramos a Shiny, thanks God. Y una frase que nunca dijo Bad Bunny fue: el gatito tuyo te perdió por no saber programar en Shiny. Y voy a adelantarme a presentarles lo que se hizo en el código. Esto de aquí sí lo voy a hacer un poquito por acá. Ahí no eliminé. Y tenemos nuestro dashboard o gráficos dinámicos, en el cual denle un poquito, ténganle un poquito de paciencia. Ahorita en el CPU. Bueno, aquí he puesto plasmado algunos de los gráficos que ya les he enseñado. He agregado este gráfico de pastel que mi hermana me quiere matar porque es máster en Visual Analytics y dice que los pasteles no se usan. Pero es para que conozcan un poco de cómo está particionada la data. Y si nos podemos dar cuenta, casi el 62% de las canciones están en colaboraciones y remix. Como ya les había mostrado, están las palabras más usadas, el conteo de palabras por el número de caracteres, un word cloud. También tenemos la diversidad y densidad del léxico. Voy a hacer un poco la pantalla grande. Las palabras más largas y el bigrama. Pero lo curioso de esto de aquí es que he hecho aquí, puesto en el sidebar panel, los filtros por álbum. Y porque él también lo dice así, es que cuando le mandé el primer gráfico, que era la diversidad del léxico, a un amigo, me dijo, pero ahí estás poniendo las colaboraciones. Y ahí Bad Bunny pudo haber hecho un párrafo y el resto de personas hacían sus letras. Entonces hay un sesgo. Y yo le dije, tienes razón. Entonces dije, ¿qué pasa si le quito la colaboración remix? A ver cómo salen los gráficos. Ahí podemos ver que la data la tiene un poco distribuida. Yo hago lo que me da la gana.
ahí también me puedo dar cuenta que Bad Bunny utiliza también muchas palabras de uno, o hay algo en el filtro de palabras también que se me pudo haber pasado. Y ahí me llamó la atención el gráfico de diversidad y densidad del léxico. La verdad es que Bad Bunny no es que está disminuyendo su diversidad y su densidad, la está aumentando. Y eso lo podemos ver en estos gráficos dinámicos. Como autor, así es. También tengo las palabras más largas y ya veo que por acá arriba ya está la palabra Puerto Rico, es decir, que la menciona mucho, o puede ser por Titi me preguntó. Está a romperle, a fuego, fuego, pari, pari, que eso ya lo habíamos comentado, se repite bastante. Y voy a dejar esto un ladito un momento. Y vamos a continuar con la presentación. Y el código. Ahora, ¿qué es Shiny? Como les mostré, es un visualizador de gráficos dinámicos en el cual se divide en dos estructuras. Tengo el UI, que es el interfaz de usuario, que está en siglas en inglés, que define cómo se ve la aplicación. Es la parte estética de lo que yo le voy a mostrar al usuario. Y también tenemos el server, que define cómo funciona la aplicación. Es decir, en el server van a estar todos estos códigos que yo puse para graficar todos, valga la redundancia, los gráficos que hemos puesto, de ggplot, de plot, entre otros. El UI, el interfaz del usuario, se divide en dos partes también. Tenemos el Sidebar Panel. Ojo, este Sidebar Panel lo podemos poner también a la derecha, izquierda, arriba, abajo. Ya es cuestión de gustos, pero ahorita por tiempo, por la explicación y por lo que nos hemos extendido, lo estoy poniendo de este lado izquierdo y por ahora lo vamos a tener así. Tenemos los filtros. En el Sidebar Panel, aquí vamos a incluir lo que son filtros. Cómo yo quiero ver la data, cuántas palabras quiero ver, como les mostraba, si solamente quiero ver los datos de ciertos álbums o quiero ver solo canciones que tengan duración más de 3 minutos, entre otros. Y el Main Panel, ahí van a estar nuestros gráficos que se van a ir cambiando mediante los filtros que nosotros vayamos asignando. Luego tenemos el server, y adivinen que el server también se divide en dos partes. Tenemos la parte reactiva, que conceptualmente es una expresión que siempre va a estar en constante cambio. Aquí vamos a agregar los filtros que hemos puesto en el Sidebar Panel. Y luego tenemos en esta segunda parte, ya es el render, el output que se va a visualizar en el main panel. Y aquí vamos a poner todas las funciones que nosotros hemos creado o gráficos, entre otros. Entonces, ahora sí, nos vamos al código. Para no seguir en la parte del texto. Aquí tengo alrededor de 25 librerías, pero como estaba en prueba de gráficos, no todas las estoy utilizando, pero no las he borrado por si acaso. Voy a hacer el llamado desde Excel, no lo he puesto todavía la base en el GitHub para poder llamar, en una base de datos para poder conectar el dashboard. Por ahora se los estoy pasando a ustedes como para que vayan probando y vayan viendo que es desde Excel. Y antes de entrar a lo que es el UI y el server, vamos poniendo todas nuestras funciones que hemos creado y tablas o data frames que hayamos creado. Entonces,
tenemos nuestro primer sidebar panel que les comentaba y vamos a poner lo que son los filtros. No sé, disculpa la pregunta, Zulema. ¿Desde el Zoom pueden ver mi mouse? ¿No sabes? Sí, sí, sí. Ya, ya. Hay una pregunta de sobre un error. Ah, es que tiene que actualizar R. Sí, solamente una actualización. Ajá. No es un Word. Ya. Tenemos el sidebar panel. Aquí también entra un poco, ya para los que tienen un poco de conocimiento previo en HTML, conocemos que cuando es H5, H2, H1, es el tamaño del título que le estamos poniendo. Y strong quiere decir que yo quiero que la letra esté en negrito. El HR paréntesis significa es esta línea que hay entre la separación de la imagen que he agregado de Bad Bunny y los filtros. Entonces hago mi checkbox. Aquí están mis box con el nombre de los álbumes y yo quiero que estén seleccionados, que es decir, que cuando yo abra Shiny se seleccionen todos los álbumes. Este BR paréntesis, como les mencionaba, para quienes conocen HTML, es un salto de línea. Aquí podemos ver que es una separación entre los filtros y la palabra word cloud. Y voy a agregar una barra de números. ¿Y para qué me sirve esto? Por ejemplo, yo quiero ponerle que se reflejen 100 palabras, de 1 a 100 palabras en el word cloud. Si lo cargó, está cargando, y ahí podemos ver que hay 100 palabras. Hago otro slider, pero en este caso es para las palabras largas. Por ejemplo, quiero ver de 1 hasta 25 palabras en el word cloud que tengo de las palabras largas. Creo que ahí están las 25, si no estoy mal. Y bueno, ahí podemos ver cuántas palabras se utilizan. Esto es un poco de texto que podemos ir agregando y esto está, como les mencionaba, en el sidebar panel. Ahora, en el main, ojo, también cuando ponemos estos filtros, ponemos una identificación. Por ejemplo, yo tengo la identificación del álbum, identificación del word cloud, para el word cloud, perdón, que tengo Max y Max 2. Estos ID me van a servir para ponernos en la parte reactiva del server. Y ahora voy al main panel. ¿Qué quiere decir el main? Todos los gráficos que yo tengo, la parte visual. Yo quiero hacer un gráfico de pastel, de barras, pero quiero que se vean por... aquí los pongo por cajas para que no se vayan a distorsionar los gráficos. Les he puesto como que dentro de una caja. Y este row o float row, lo que quiere decir es que en cada fila me pongas 2 gráficos. Obviamente aquí como tengo minimizada la pestaña, se va a ver uno, pero cuando se abre el Shiny van a mostrar los 2. Y es decir que tengo 4 columnas con 2 gráficos, 4 filas con 2 gráficos en cada uno. Ahora voy a la parte del server. Como les decía, la primera parte del server, hacemos un llamado a estos ID. En este primer caso tenemos el de los filtros de los álbumes. Le estoy llamando, le estoy diciendo que lo haga reactivo. Y también le estoy diciendo que haga un filtro, llamo al dataset y le voy a poner el filtro, que en álbum se filtre de acuerdo a lo que está en ese ID. ¿Ok? Entonces aquí puedo quitar o poner los álbumes
y en esta parte va a llamar a ese filtro que yo estoy haciendo. Hay un reactivo para cada, no para cada gráfico, este primer reactivo realmente va a estar en común con algunos, y los otros reactivos son otros tipos de gráficos cuando ya necesito hacer algo puntual. Por ejemplo, en este primer reactivo estoy tomando la base de datos que no tiene los step words, y en este segundo reactivo lo que estoy tomando es la base de datos que sí tiene los step words para conocer la densidad del léxico, para el gráfico de densidad. Y este último reactivo lo estoy utilizando para crear para los bigramas. Entonces, finalmente, todo lo que hemos visto en la parte de visualización con ggplot lo vamos a emplear aquí, que este va a ser la parte del output o render. Si nos dimos cuenta, perdón, toqué el cable. Me parece que ya. Listo. Como les decía, en el main yo les puse también unos ID. Es decir, el gráfico que yo genere aquí se va a presentar en donde yo he puesto este ID, que es el de pastel, por ejemplo. Es decir, voy a buscar en la parte del main panel, donde está la parte del pastel, y lo tengo aquí. Es decir, que en esta ubicación va a estar el gráfico de pastel que yo estoy generando en esta parte de acá del server. Lo tenemos. Está el render. Voy a poner ya el gráfico, y como ya les había mostrado en el código anterior, lo vamos a hacer para todos los gráficos que están en el dashboard. Vamos poniendo, también otro detalle, tenemos que llamar al reactivo primero, y en este caso mi reactivo lo puse en nombre datos. Solamente esto es por un tema de estructura, porque me daba un error y le puse el activo. Es una transformación para que pueda leerlo el gráfico, pero lo que estoy llamando es al reactivo en esta parte de aquí, que era terms 1, como les había comentado. Es el reactivo donde está la base de datos sin los step words y que filtra por álbum. Acá está este reactivo. Y aquí he puesto el gráfico de ggplot normal para crear el gráfico de pastel. Y así para cada una de las palabras he creado el ID. Este es el word cloud. Lo vemos en el main, perdón. Que va a estar en esta cuarta posición. Es decir, que lo he puesto en cuarto lugar. Y bueno, ya me están diciendo que debemos terminar. Entonces, hemos hecho aquí el word cloud con ggplot, ahí para que lo puedan revisar. Y bueno, les dejo nuevamente para que apreciemos el dashboard. Como les decía, está la posición del pastel, tenemos el word cloud. El word cloud tiene su filtro. Aquí lo he bajado a 45 palabras. Ahorita está sin el filtro de Un verano sin ti. No. Ahora es el trabajo de cada uno publicarlo. Ahí. La tarea del GitHub. No, es que este es un dashboard para compartir el código. El de que voy a publicar ya tiene otras cositas.
Todavía con más juguete. ¿Qué? ¿Cuál? Este. Ya está compartido. Ya. Bueno, y aquí para que puedan apreciar un poco mejor el tema del dashboard, pueden jugar con los filtros, también con la diversidad y densidad del léxico. Y bueno, creo que ha sido todo. Bueno, su reto es publicar el dashboard. No, hay que mencionar a Benito y que se nos pueda retuitear. Ahí me menciona. Ya. Listo. Bueno, muchas gracias por los que se han quedado hasta el último. Disculpen si los aburrí un poquito, pero espero que les haya gustado la temática, los gráficos que hemos hecho, un poco el text mining. Yo sé que me he extendido, pero esto abarca muchísimo y he tratado de ser superficial en muchas cosas. Entonces, gracias, está el código, léanlo. Les dejo mis redes sociales. Pueden preguntarme, escribirme con confianza. Y bueno, este es un trabajo dedicado a mi familia. Gracias. Preguntas, déjenme ver, disculpen. Yo solo tengo una pregunta. Espérate. Un ratito. Déjame ver el que no les he parado mucho. Listo. Sí. ¿Perdón? Ya. Solamente dos anuncios parroquiales. Ya mismo nos tomamos una fotito allá y los que tienen el ticket tomamos a la Bien. Tenemos todavía preguntas en la sala. Muy felicidades, gracias a personas como tú, traemos la ciencia a cosas aplicables en el día a día, como el día. Y mi pregunta es, ¿no tuviste problema? Eso que necesitaste el aire al construir canción por canción, por el Excel. Yo recuerdo que por ciertas versiones del Excel se puede limitar a una cantidad de caracteres. ¿No tuviste problema al pegar el texto? No. Igual yo validé que el texto esté completo. O sea, sí me costó construir la base de datos. O sea, son 200 registros, pero sí fue un trabajo manual bastante duro. No, o sea, imagínate construir un scrap, otro código para que me saquen las canciones. Entonces, no, pero sí hice la validación de que esté el texto completo. Un ratito, chicos. ¿Estás trabajando para un proyecto específico para Bad Bunny o hiciste esto por hobby, solo por la charla? Por favor. O sea, de hecho el año pasado. Por favor. ¿Qué cosa? Obviamente, primera fila. O sea, ya cuando el dashboard esté ya con todos los juguetes, sí quiero hacerlo un código QR con el link y ponerlo así en el concierto para que lo escaneen. O sea, para que... Sí. La verdad que sí. No, sí, lo hice por hobby, es un proyecto mío. Y nada, por compartir ciencia, es algo que ya quería hacer desde hace un año, pero en eso salió el tema de las elecciones y creí prudente hace un año que era mejor hacer un dashboard sobre los tweets de los presidentes, que eso sí lo publicamos con Roberto. Así que, ¿alguna pregunta más? Listo. Muchísimas gracias. Yo quería antes de cerrar agradecer también a las personas que nos han acompañado por Zoom, recordar que en las redes igual vamos a estar publicando que el 10 de agosto va a ser nuestro siguiente meetup. El tema va a ser análisis de encuestas complejas con una paquetería que se llama Sorby, pero esa va a ser exclusivamente en línea porque nuestra expositora no se encuentra aquí en la ciudad. Entonces también a las personas que nos acompañan por Zoom, muchas gracias por haber estado conectados, por estar animados, haber comentado, haber hecho preguntas y nos estamos viendo en un siguiente encuentro. Que estén muy bien.